Acercarse a la naturaleza siempre es agradable. Nos permite, por ejemplo, conocer nuevos entornos y contemplar lugares con historia. Estamos en un municipio abulense que tiene diseñadas 12 rutas de senderismo. 10 de ellas ya están disponibles. Más de 100 kilómetros entre pinos, agua, vestigios del pasado y aves, fundamentalmente. Porque desde hace varios años el Hoyo de Pinares tiene un lema: andar y disfrutar. Vamos a ello. Unas rutas que tienen su inicio en el año 2011, cuando nace el Plan Estratégico de Turismo Sostenible del municipio. El Hoyo de Pinares es zona cepa, zona de especial protección para las aves, está en la Red Natura 2000, pero sobre todo es un gran desconocido porque es uno de los escasos núcleos de Castilla y León y España donde permanecen masas autóctonas de bosques densos monoespecíficos de pino piñonero. Esto es una reserva natural del pino piñonero y como la mayor parte del término municipal es monte público, teníamos muchas posibilidades de poner en marcha un proyecto para los amantes de la naturaleza en el cual el senderismo iba a ser el eje principal para conseguir al final el lema de en el Hoyo de Pinares, andar y disfrutar. Un reto que ya es casi una realidad en su totalidad, que ha servido para unir a los vecinos. Nos pusimos a hablar con los mayores principalmente, con los ganaderos, con las personas que están en el campo, para que nos dijeran pues dónde están esas fuentes, dónde están esos molinos del siglo XVII, dónde está esa necrópolis, nos decían, que hablaban, dónde están esas minas de primeros del siglo XIX, para poner todo eso en valor. Primero hubo que recopilar información haciendo partícipe al pueblo de este bonito proyecto, y eso era muy bueno porque ellos mejoraban su orgullo de pertenencia, su sentido identitario. Oye, pues Hoyo de Pinares tiene muchas cosas, las estoy contando y puede que las plasmemos en un proyecto que es a través de las rutas de senderismo. Luego, con el grupo de montaña Peñalcol, que es el que promotor y el que quería hacer esas rutas de senderismo, pues ellos recopilaron esa información con el agente de desarrollo local, fueron geolocalizando las rutas, fueron plasmándolas en planos, y cuando ya teníamos claro por dónde podíamos pasar, porque era monte público, y si algún trocito era monte privado, teníamos los permisos, pues decidimos cómo señalizarlas. Y entonces adquirimos unos palos tratados de madera, que era muy bonito, y asociamos cada ruta a un color. Luego hubo que hacer todo un proceso de colocar esos palos, había que excavarlos más de 40 centímetros, cortarlos a una cierta longitud, pintarlos, todo manual. Lo íbamos señalizando y a día de hoy tenemos más de 100 kilómetros de red señalizada para los amantes de la naturaleza. Una senda, y nunca mejor dicho, que aún no ha terminado. El plan estratégico, que eran 12 rutas en marcha y 10, la 11 la estrenaremos ahora en abril de 2019 y la 12 en el próximo año. Pero queremos seguir diversificando esa oferta por la naturaleza en Hoyo de Pinares porque tiene un potencial muy grande, señalizando rutas de cicloturismo, apostando por deportes de naturaleza como el deporte de orientación, que está de moda y que actualmente han hecho una prueba en Hoyo de Pinares para ver si teníamos capacidad de organizar una prueba del Mundial a futuro con 600 participantes, y han visto que sí, les encanta nuestro entorno, les encanta nuestra naturaleza, y ese es el eje que vamos a seguir. Porque andar y disfrutar supone mucho más que una actividad física. Hemos hecho también una apuesta para que colegios de la Comunidad de Madrid vengan, para que colegios de Ávila provincia vengan, acuerdos con diferentes, porque también tener a los niños en la naturaleza es algo positivo, porque mejora la conciencia medioambiental, es otra cosa positiva que tiene este proyecto, mejora la conciencia social, ese orgullo de pertenencia que tienen los hoyancos, y mejora también el impacto económico. Nuestra primera parada es casi obligatoria, realizada para contemplar un ejemplar único de pino piñonero, el pino castrejón. Este pino está incluido en el catálogo de especímenes singulares de especial relevancia de Castilla y León, está protegido por la Junta de Castilla y León. Es un pino de porte inconfundible, en forma de seta, tiene 16 metros de altura y una copa de 25 metros de diámetro. Es un Pinus pinea que ha llegado a dar 2.000 kilos de piñas en una temporada normal. Está en la plenitud de su madurez, pues tiene más de 250 años y es un árbol muy emblemático para los hoyancos, y que también animo a visitar. Por aquí pasa otra de las rutas, la ruta de Castrejón, que es el nombre del pino, Peñalcón,
y es una de las rutas más bonitas, preciosa, circular, de 14 kilómetros. Y es un pino además que tiene un panel accesible para personas al menos en braille, ciegas, que puedan leer, que puedan interpretar cómo es este pino, que también puedan disfrutar de la naturaleza. Con nuestro proyecto le queremos hacer accesible, inclusivo a todas las personas, y es un pino extraordinario. Es una catedral de la naturaleza. Además se le ve que está él solito porque se lleva todo el alimento, entonces se ve su magnitud del pino. Es un lugar extraordinario. Aquí los ollancos antaños segaban y a la sombra del pino pues comían y se resguardaban del calor en verano con su sombra, y es un lugar emblemático. Ahora sí, comenzamos nuestras rutas y la primera toma de contacto es con la denominada de Los Molinos, que tiene un recorrido de 13 kilómetros y está catalogada como dificultad media. Su salida está situada en el área recreativa El Batán, un lugar para merendar y reunirse, también utilizado para realizar conciertos. Y pronto llegamos al vestigio de Los Molinos. Los molinos son del siglo XVII, anteriormente a ser molinos harineros fueron batanes que se utilizaban lógicamente pues para abatanar las pieles. Entonces Hoyo de Pinares era una zona muy ganadera, fundamentalmente de oveja. El acabarse la producción de lana pues llevó a sembrar las tierras fundamentalmente de cereales, trigo, cebada, centeno, y bueno, pues se recurrió a la utilización de los antiguos batanes en transformarlos en molinos harineros. A través de estos paneles nos podemos hacer una idea de cómo eran, su función y las partes que lo componían. Si observamos aquí abajo, tenemos todavía los restos de las antiguas muelas de piedra que se labraban aquí en Hoyo, fueron las primitivas, las antiguas. Al final ya era muy costoso el producirlas de piedra y se traían hechas de hormigón. Las últimas que se trajeron vinieron desde Francia, vinieron hasta Navaperal de Pinares en tren y bueno, se trasladaron hasta aquí. A partir de los años 50 ya pues entra en desuso, empezamos ya a tener molinos harineros eléctricos en el municipio y estos pues acaban sucumbiendo un poco al tiempo. Yo recuerdo que aquí venía la gente al río a lavar. O sea, antes, no es como ahora, ¿no?, que se hace todo en casa, pero aquí antiguamente venía el 90% a lavar. Todos los días, una vez por semana, venía la gente a lavar y nosotros aprovechábamos a pescar, porque aquí había barbos, había bastante pesca y todos los chicos, pues todo el día estábamos pescando. Las madres estaban lavando y nosotros nos dedicábamos a pescar. Me gusta muchísimo el proyecto que está llevando a cabo el Ayuntamiento para dar a conocer toda nuestra naturaleza, toda nuestra historia, toda nuestra cultura, pues a todo el que quiera venir aquí, fundamentalmente pues a la gente que procede de Madrid y del sur de la provincia de Ávila, que son pues los visitantes más asiduos que tenemos. Gracias a esto de las rutas estamos conociendo nuestra belleza, lo que tenemos, que es encantador. Pues la verdad que es precioso. Yo mismo todavía no conocía algunas cosas. Ahora que todo esto tan industrializado, pues vienen aquí, claro, y se quedan un poco admirados de la forma de trabajar de nuestros antepasados. Y hablando del pasado, conozcamos el origen de estos restos. Están en el Fresne. Justamente aquí, en esta área recreativa, es donde todos los años, en el mes de mayo, el último sábado de mayo, celebramos la romería en honor a nuestra Virgen de Navaserrada. Virgen de Navaserrada, que procedía de una antigua aldea medieval, de la que rescatamos los restos que tenemos aquí a nuestra espalda. Era una de las aldeas mayores de la provincia de Ávila en aquella época. Anteriormente, esa aldea había sido habitada por los visigodos. En Navaserrada, de donde proceden, como bien digo, estos vestigios, tenemos una necrópolis visigoda en perfecto estado de conservación. Es una de las necrópolis visigodas mejor conservadas de toda España y que además está enclavada en la ruta de senderismo Navaserrada Necrópolis Visigoda. Es un sitio fantástico en el que podemos además hallar restos muy antiguos, quizá incluso prerromanos. Hay 4 altares fantásticos que podemos visitar pues, haciendo esa ruta. Porque en cada uno de los caminos que tomemos nos encontraremos con la historia, con la naturaleza,
En esta, por ejemplo, pues podemos encontrar que estamos dentro de la Ruta del Agua, pues las fantásticas vistas todo alrededor del río Becedas y sus pantanos, pero tenemos en otros muchísimas cosas. Tenemos, por ejemplo, restos medievales. Nuestra iglesia se construyó en el siglo XVI y toda la piedra se extrajo de una zona llamada Berrocal, en la que encontramos cuñeras, una forma de extraer la piedra a través de hacer pequeñas incisiones en las piedras y meter madera y a través del agua rajar grandes peñascos. Pues eso lo podemos visitar al día de la fecha. O sea, todas las rutas nos ofrecen, además de unas vistas fantásticas, mucha historia. Y no faltan las leyendas, por ejemplo la de la niña Montero, que desapareció. Su madre creía que se la habían llevado las brujas y la buscó, pero al parecer nada que ver con la realidad. Una leyenda que data del siglo XVII, en tiempo de Carlos III, cuando un montero del rey Carlos III, que vivía en Hoyo de Pinares, pues en una de sus monterías su hija desaparece, ¿no? Y es comida por los lobos. Y bueno, pues es una ruta bellísima por su estética también, pero sobre todo tiene el aliciente de la recreación esta de nuestra leyenda. ¿Qué quieren los pedaceros? Llega a las ruinas de la ermita de los moros, registrando. Hay una vieja cañada por debajo de Febrero y traspuesto el río Alberche. ¡Dame a mi hija! ¡Dame a mi hija! Al oírla, la danza cesa, y trastorna la cabeza, mas de pronto da un alarido. La fe se produce un torbellino, la tierra y el cielo tiemblan. Se hace de noche con la oscuridad de los días de finales de junio o principios de julio. Capítulos del pasado que aún comentan nuestros amigos del Hoyo de Pinares, que nos acompañan al siguiente punto, al mirador de la Ruta del Agua. Un tramo accesible gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León. Ese día se vino con una yolé, que es una silla adaptada para ir a rutas de montaña, una barra direccional, que es una barra que se utiliza para gente con discapacidad visual, y pues con silla de ruedas. Es un espacio, pues hombre, de las rutas más accesibles y que gustan mucho porque tienes los embalses, que tienes dos embalses. Este es el del Becedas 1 o de La Puente, y luego tenemos el embalse del Becedas 2 o de Valdedomingo, que eso se buscó en mapas antiguos y salieron pues los dos embalses con esos nombres, que mucha gente no lo reconoce por eso. Pero en los mapas actuales vienen como Becedas 1 y Becedas 2, pero en los antiguos vienen como de La Puente y de Valdedomingo. Al ser zona cepa, zona de especial protección de las aves, podemos encontrar cormoranes, ánades reales, diferentes tipos de fauna que no puedes encontrar a lo mejor en otros lugares de las rutas. También ejemplares de martín pescador, azor y hasta papamoscas, aunque depende de la época del año. Siempre es bonito acercarse, pero... Yo recomendaría, sobre todo esta del agua, cuando es primavera y haya llovido y tenga buena cantidad de agua, porque es una zona, pues eso, que como su nombre indica, Ruta del Agua, es de las más bonitas por la Ruta del Agua. Lo que pasa que también tenemos otras, que como es la del Cerro, que también gusta mucho porque es una zona que se puede hacer como, pues, tanto de invierno, otoño, primavera, porque ni estás muy abierto y expuesto al sol, ni tampoco tienes mucha sombra Y luego tienes el Alto de Valdegarcía, que también es una zona espectacular. Porque quienes conocen estos paisajes repiten. La mayoría de los que repiten suelen venir, al principio suelen venir con ellos con un grupo de senderismo y al final terminan viniendo con las familias a visitar las rutas porque son muy accesibles para todo tipo de personas, las tienes más largas, las tienes más cortas, entonces pues siempre tienes aquí esa diversidad de rutas de senderismo. Y se tiene pensado ampliar este camino accesible. Última parada. ¿Les apetece entrar en una mina? Nos encontramos, no sé si decir, Julio,
en un punto muy atractivo o muy demandado. ¿Dónde estamos? Estamos al lado de la dehesa Boyal, una zona muy buena de pastos para los ganaderos, pero que tiene además su belleza porque tiene unos arroyos que estamos viendo aquí mismo enfrente de nosotros, que es el arroyo Orcajuelo. Por debajo se une con otro arroyo que se llama el arroyo de la Vega, y posteriormente, a unos, no llega ni a medio kilómetro, se une con otro arroyo que es el arroyo de la Mujer. ¿Vale? Entonces es una zona espectacular porque tiene buenos pastos, mucha humedad, y tiene pues árboles como son el enebro y el pino, que visten de mucho color toda esta zona. Aparte, lo más importante para mí, y que siempre me ha llamado la atención, es que tenemos una mina que se llama Mina Ceferina, que está al lado del arroyo Orcajuelo, que tiene un interés para mí espectacular. ¿Por qué? Bueno, primero porque era una mina que sí se conocía en el pueblo que existía, pero nadie o poca gente había entrado en ellas, quizás algunos de críos sí jugaban por aquí y demás, pero yo el mundo subterráneo siempre me llamó la atención y fue un proyecto que nos encantó porque nos habían dicho que era espectacular. Cuando nos metimos nos gustó más todavía. Hubo que trabajar mucho porque estaba muy sucio, muy abandonado, pero el orgullo de haber peleado durante mucho tiempo aquí para darlo a conocer. Entiendo, Julio, que el resto de las rutas, bueno, pues son libres, la gente puede venir a hacerlas, pero esta en concreto no sé si hay que llamar, pedir permiso, estar en contacto con vosotros, sobre todo para acceder. Cuéntanos. Así es, aquí primero pues esto siempre ha estado abierto, pero después de limpiarlo, indagar un poco dentro, ver lo que había y demás, nos pusieron una serie de problemas que había que conservarlo. Primero, porque libre esto pues se destrozaría a la larga. Aparte, existe un murciélago que hoy día está protegido por la Junta de Castilla y León porque su especie está en extinción, y entonces nos dijeron que había que tomar unas medidas, poner unas puertas o unas verjas, que lo veréis después, que está preparada para que el murciélago pueda entrar y salir, porque es su casa, es su hábitat. Él cuando necesita está dentro, cuando no sale fuera y se colocan los árboles. Entonces nos obligaron y ya con esa medida hubo que cerrarla, y las visitas son programadas en las épocas que la Junta de Castilla y León nos permite, quiere decir cuando el murciélago está en su época de descanso, no se le puede molestar para nada. ¿Y esa época son? Normalmente en el invierno, la época fría, ellos están descansando y a ellos se les tiene que molestar lo menos posible, porque si se les altera, llega un momento en que desaparecen, abandonan o se extingue totalmente. Y por último, antes de entrar a la mina Ceferina, de descubrir ese mundo, yo ya he estado y entonces ya puedo decir que es muy bonita e impresionante. Julio, estamos con estas botas, estamos de esta guisa. Nos falta algo importante. ¿Qué tenemos que tener para entrar? Pues tenemos que ponernos el casco para proteger nuestra cabeza y una luz que nos ilumine en la parte interior, porque estaremos a oscuras totalmente. Que es impresionante, y yo no sé si se percibe a través de la cámara como nosotros lo hacemos en un simple vistazo. Julio, multitud de colores, ¿qué tenemos alrededor? Pues aquí estamos en el interior del corazón del pueblo llanco, en todo el centro de la mina, donde vamos a empezar a apreciar los diferentes colores que vamos a ir viendo. Colores blancos, colores marrones, ocres, verdes, azules, que veremos más al interior, que son los minerales que existen en la tierra, en su interior, que a través de las humedades que está filtrando y lloviendo totalmente aquí el agua, pues va haciéndolo notar más, porque aquí se mantiene una humedad casi constante todo el año y una temperatura muy estable, que es lo que hace mantener todos estos coloridos que estamos viendo.
Ahora tenemos el agua más o menos por las rodillas, lo hemos visto al inicio, que está lleno de agua. Imagino que también, dependiendo de la época, el nivel subirá. Así es, dependiendo de los años, si son lluviosos o no. Ahora estamos en una época intermedia y se entra bastante bien. Hay otras épocas que sube pues unos 20 o 30 centímetros más el nivel del agua, que después lo veremos, os lo indicaré yo. Después hay épocas más secas, que baja un poco más el nivel, pero nunca desaparece porque es una zona muy permeable abajo y no se filtra el agua, lo mantiene siempre. Estamos en una primera galería, por decirlo así. Así es. ¿De cuántas está compuesta? Esta es una galería que tiene unos 35 metros aproximadamente, y después tenemos otro ramal de otra galería que tiene unos 15 o 20 metros aproximadamente. Hemos llegado al final de la primera galería. Yo hasta bajo un poquito la voz, Julio, entre colores y entre murciélagos, que todavía queda alguno. Exacto, estamos todavía en la época que están por aquí, se les ve en cualquier sitio sin ningún problema. Si no hacemos ruido, no les enfocamos mucho con luz y demás, ellos nos alteran. Entonces, pues bueno, estamos en su casa, en su entorno. Aquí es tranquilidad, tranquilidad totalmente todo. Digo, esto es una maravilla, esto, pues bueno, es espectacular. Una mina trabajada por el hombre, hoy día todavía no sabemos fecha fija, pero existen libros que seguimos indagando en ello, de 1870, que aparece ya el nombre de la mina como mina con explotación de cobre en esas épocas, al lado del arroyo Orcajuelo, quiere decir, es esta. Entonces nosotros seguimos indagando porque puede ser que esta mina todavía venga de anterior a esta fecha. Es complicado porque hay que ir a archivos muy antiguos, libros muy antiguos, que son difíciles de encontrar, o de buscar en bibliotecas donde aparezca esto. Pero esto es una maravilla porque aquí estás con una tranquilidad entre la tranquilidad del entorno, porque no tiene ningún ruido, el murciélago, y el sentir caer las gotas de agua que se filtran a través del terreno, es una maravilla. Aquí es donde distinguimos los colores blancos, con las gotas de agua al fondo, que da una sensación de ser un mineral, un color plata. No es así, estos son sales minerales o carbonato cálcico que se llama, que se filtra al terreno a través de estas gotas de agua. Esto es lo que hace crear en las cuevas las estalagmitas. En esta cueva tenemos el privilegio de que han empezado a aparecer unas pequeñas protuberancias de estalagmitas, porque se mantiene la humedad y la temperatura, ¿vale? Entonces, la cueva está formada por pizarras y por cuarzos, y lo que se extraía en su época siempre ha sido el cobre. Tiene otros minerales como pueden ser piritas, calcopiritas y una serie de minerales que existen en estos terrenos asociados. Pero lo principal es el cobre. El cobre se distingue mucho porque cuando está en contacto con la humedad se oxida, y por eso vemos los colores azules y verdes. Cada paso aquí dentro es un recuerdo, una oportunidad para sentir la naturaleza. Pues desde aquí, desde la profundidad de la Tierra Ollanca, nos despedimos en la mina ceferina, que seguro les ha sorprendido. Les animamos a venir y a disfrutar, a andar y disfrutar. Hasta el próximo paseo.